Sí, buenos días de nuevo. ¿Cómo están? Qué belleza, muy bien. Ahora van a estar mejor porque van a escuchar la palabra. Amén. Vamos a leer la palabra clave y voy a orar para empezar. Versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por su misericordia y darnos este tiempo para poder escuchar una migaja de tu palabra, Señor. Padre, te pido que puedas limpiar con tu sangre preciosa todos mis pecados, Señor, para que en esta mañana solo tu palabra sea revelada, lleno de gracia y autoridad. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están presentes, los que están por el medio del Zoom, que tengan un corazón humilde, predispuestos para poder oír una migaja de tu palabra, Señor. Que a través de este mensaje usted pueda hablarnos directamente a cada uno de nosotros. Se lo pido, Padre, y guíes este mensaje con el poder de tu Espíritu Santo de principio a fin. Se lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén. Sí. El título del pasaje de hoy es: Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hoy es el partido de la final del Mundial. Cada país prepara su selección nacional para clasificar al Mundial seleccionando a sus mejores jugadores. Para un futbolista es un gran honor ser llamado a su selección y mucho más participar de este Mundial. Pero la gloria del mundo es como la hierba del campo. Con el tiempo se desvanece. Pasando unos 30, 40 años, nadie lo recuerda. Nuestro Dios también contempla todo el mundo y selecciona a las personas para usarlos en su historia de salvación. Ser llamado por Dios y ser usado por Dios es un honor eterno, donde resplandeceremos como estrellas perpetuas en su reino eterno. En el pasaje de hoy, Dios selecciona a María para ser madre de Jesús. Dios quería enviar a su Hijo unigénito para salvar al mundo conforme a su promesa. Y tenía que elegir a una mujer. De seguro habrían mujeres más inteligentes, hábiles y bellas. Pero Dios eligió a María, una mujer aldeana, para ser madre carnal del Mesías. ¿Por qué Dios habría elegido a María? Ora a Dios que meditando en el pasaje de hoy podamos responder como María. Hágase conmigo conforme a tu palabra, confiando que Dios cumplirá su maravilloso plan sobre nuestra vida. Amén. Primero, salve muy favorecida. Versículo 23, 26 a 33. Miren los versículos 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí el sexto mes se refiere al sexto mes del embarazo de María, de Elizabeth, perdón. El ángel Gabriel fue enviado a una virgen desposada con José. Ella se llamaba María, una joven aldeana que vivía en Nazaret
una aldea tranquila del campo. Nazaret se hallaba sobre un cerro al sur de Galilea con vista a fértiles valles. Era rodeado de naturaleza, con un arroyo cristalino. En el día se escuchaba el cántico de las aves y en la noche se escuchaban las canciones tristes de los búhos desde la colina. Toda la gente de esta aldea habría sido muy sencilla y amable. María estaba desposada con José, es decir, estaba comprometida con José, pero legalmente ellos ya eran un matrimonio. Como sabemos, según la tradición de los judíos, ellos tenían que pasar un año de noviazgo antes de juntarse. Entonces, ¿cómo habría sido el corazón de María estando desposada con José? En aquella sociedad cerrada, ellos no habrían podido salir juntos como en nuestros días. Por eso María solo soñaba con su dulce hogar con José. Pensaba todo el día en José. ¡Ay, mi José! En realidad, después del casamiento, las mujeres tienen más compromiso. Tienen que servir a su esposo, criar a sus niños, cocinar, lavar, etcétera, etcétera. Incluso, generalmente, después de algunos partos, ellas se vuelven gordas. Pero antes del casamiento, el sueño de la mujer en su dulce hogar es muy arraigado. Entonces, ¿cuánto más sería para María una joven aldeana? Aunque en su diario vivir algunas cosas le salían mal, pero recordando que se iba a casar, que se iba a juntar y formar un dulce hogar con José, sonreía de oreja a oreja y los ojos le brillaban. María estaba muy feliz, perdida en su dulce hogar con José. Solo esperaba el día de juntarse con él y comenzar una nueva etapa feliz en su vida. Pero uno de aquellos días le pasó algo inesperado. Miren los versículos 28 y 29. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Cuando María vio al ángel, se turbó. Se turbó en especial por las palabras de su salutación. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María estaba en su dulce espera para formar un hogar de fe, un hogar dulce con José. No tenía cabeza para otra cosa. No habría querido que nada se le interponga en su sueño, aunque fuera un favor de Dios. Entonces, ¿qué favor de Dios recibió María? ¿Será que el favor de Dios para ella fue un viaje de luna de miel a Dubái o a Qatar? No. Miren los versículos 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El favor de Dios para María era concebir en su vientre al niño Jesús antes de juntarse con José.
El ángel le dijo a María, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres, has hallado gracia delante de Dios. Aquí, ¿qué significa favor o bendición y la gracia del Señor? Generalmente la gente piensa que bendición o gracia de Dios es un beneficio material, que todo le vaya bien sin problemas. Pero el concepto bíblico de bendición y gracia es mucho más profundo que solo eso. La Biblia nos enseña que bendición y gracia de Dios es ser usado por Dios como protagonista en su obra de salvación. En el caso de María, era concebir al Mesías en su vientre. Después de la caída del hombre en el pecado, el hombre perdió su sagrada misión y se convirtió en un ser miserable que tiene que trabajar duro con el sudor de su frente por el pan y luego morir y al fin de cuentas ser juzgado por Dios. Vivir por vivir sin misión de Dios es una vida maldita. Cuando terminamos nuestra vida terrenal, al fin, ¿qué nos queda? ¿Nuestro título profesional? ¿Nuestra casa, auto? No. Solo nos queda hasta qué punto nuestra vida ha sido usada por Dios. Solo nos queda hasta qué punto nuestra vida ha sido usada por Dios. En el libro de Éxodo, Moisés era el príncipe de Egipto. Si él hubiera vivido sin la misión de Dios, ocultando su identidad, al fin de cuentas, ¿qué le habría quedado? Tal vez habría disfrutado bastante con los deleites temporales del pecado, pero su vida hubiera sido toda una mentira, miserable. En este mundo que perece, es realmente una bendición indecible ser llamado por Dios y ser usado por Dios como protagonista en su obra de salvación mundial. Ahora, ser llamado y usado por Dios como madre del Mesías es realmente una bendición y gracia indecible. Por eso hasta el ángel la envidiaba y muy maravillado decía, salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Ahora, esta bendición y gracia requería que María concibiera antes de juntarse con José. Hoy en día, en nuestra sociedad, el dar a luz un hijo antes del matrimonio no hay problema, ¿no? Mientras que los dos se quieren. Pero en aquel tiempo era una tremenda vergüenza y pecado imperdonable. La sociedad no pasaba por alto a una mujer embarazada antes del casamiento. Generalmente la mataban apedreada conforme a la ley de Moisés. La gente la consideraría como una mujer adúltera. Imagínese, para una mujer pura como María, esto era un gran dolor y vergüenza inaguantable. Concebir al Mesías y ser su madre requería sacrificio, dolor, vergüenza, peligro. Más tarde, María tendrá que dar a luz a su hijo en un corral y ponerlo en un pesebre. También cuando su hijo estuviese
clavado en la cruz, el dolor de María sería tan agudo como si una espada atravesara su corazón. Nosotros, viendo humanamente a María, nos da mucha pena, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo la vio Dios? El ángel no le dijo, pobrecita María, me da mucha pena, pobrecita. No, le dijo muy maravillado, salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Aquí aprendemos que ser usado por Dios en su obra de salvación es verdadera bendición. Aunque hay dolor, malentendido y sacrificio, pero es gran bendición porque Dios está usando nuestra vida. Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Dios nos llamó para servir con la palabra de Dios a los jóvenes universitarios. Este proceso no es fácil. En la vida pastoral hay sacrificio donde muchas veces las ovejas no valoran. Hay menosprecio, malentendido. También cuando salimos a predicar, muchas veces no vuelven a la segunda cita o vienen, pero después de un tiempo se van. Pareciera que lo que hacemos es en vano. Pero a los ojos de Dios somos verdaderos benditos y favorecidos porque Dios nos está usando como sus pastores. Ese llamado para ser pastor de jóvenes universitarios es una bendición y gracia indecible. Cuán gloriosa es esta misión. Por esto Pablo dijo a los cristianos en la iglesia primitiva muy conmovido: nuestro sufrimiento del presente es incomparable con la gloria venidera. Amén. Segundo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Versículo 34 hasta el 38. Miren el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María, humanamente, obviamente no podía concebir esta maravillosa noticia del ángel. Por eso ella dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, ¿cómo le respondió el ángel? Miren los versículos 35 al 37. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth será llamada, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Humanamente es totalmente imposible que una virgen conciba y dé a luz un hijo. Pero el nacimiento de Jesús fue por medio del Espíritu Santo. El ángel sembró en ella la fe en el poder del Dios Todopoderoso. Ahora María se dio cuenta que su futuro estaba en las manos de Dios, que Dios lo cumpliría con su poder. Ahora, ¿cómo respondió María? ¿Será que dijo: Señor, dame tiempo para pensar? Voy a consultar con mi madre y mi José, por favor? No. Miren el versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando María dijo así, no fue porque quería quedar bien con el ángel,
ni tampoco con una actitud de ni modo, sino porque confiaba en Dios Todopoderoso, que cumpliría su plan maravilloso. Al escuchar lo que Dios había hecho en su parienta Elizabeth, pudo darse cuenta que para Dios no hay nada imposible. Podía confiar en Dios Todopoderoso, que también cumpliría su plan maravilloso sobre ella. Por eso podía decir: hágase conmigo conforme a tu palabra. Su obediencia provino de su confianza en la palabra de Dios. Cuando Dios quería enviar a su Hijo al mundo, conforme a su promesa, tenía que elegir a una mujer. Entre todas las mujeres, Dios eligió a María, una mujer en espera de su dulce hogar. ¿Por qué Dios habría elegido a María? ¿Será porque era hermosa? ¿O será porque era inteligente? No. Dios la eligió simplemente porque ella estaba dispuesta a obedecer absolutamente a la palabra de Dios. Para obedecer a la palabra de Dios, ella sacrificó su sueño de su dulce hogar. La obediencia es el símbolo de hermosura de nuestra vida. María era más hermosa en el mundo porque ella era una mujer de obediencia. Dios cumplió su promesa de enviar a su Hijo para salvar al mundo por medio de una mujer de obediencia, María. Esto nos da gran esperanza. Quizás tenemos errores, no tenemos riqueza ni inteligencia o la hermosura que el mundo aprecia. Pero si aprendemos a obedecer a su palabra, Él nos va a usar preciosamente para cumplir su voluntad de generación en generación. Amén. Tercero, María fue a Elizabeth y no a José. Versículo 39 hasta 56. María tomó una decisión de fe para obedecer a la voluntad de Dios. Ahora ella tenía que enfrentarse con esa realidad. Lo más normal era que María fuera rápido a José para explicarle la situación y así también recibir consuelo de José. Pero, ¿qué hizo María? Miren los versículos 39 y 40. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. A simple vista, viajar de Nazaret a la ciudad de Judá suena fácil. Comprando el pasaje, subir a la flota y listo. Pero en aquel tiempo no había flota, no había transporte como hoy. María tenía que viajar sola desde Galilea, cruzando ríos y montes. Dice que esto duraba más o menos 3 a 4 días. Por otro lado, si ella sale de Nazaret y se queda en Judá y luego vuelve embarazada a Nazaret, ella se quedaría sin excusa acerca de su embarazo. La única explicación sería que ella pidió un amante en su viaje y quedó embarazada. Al meditar en la agonía que le provocaría a José su embarazo, le dolía su corazón. Al pensar en las reacciones de la gente una y otra vez, las caras sorprendidas, malentendidos, murmuraciones, condenación, María temblaba. Satanás
la acechó intensamente para sembrar en ella duda del amor de Dios. Ella se habría quedado con el corazón deshecho. Habría podido entrar en su cuarto y echarse en su cama a llorar desconsoladamente. Pero ella no hizo así. Empezó a llevar una lucha espiritual y al fin llegó a la casa de Elizabeth. Muchas veces, cuando buscamos ayuda, buscamos a quien nos pueda decir lo que queremos oír. Pero como María tenemos que buscar no una ayuda humana, sino espiritual para obedecer a la voluntad de Dios. Ahora María llegó a la casa de Elizabeth y la saludó. Cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Miren los versículos 42 al 45. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Elizabeth no la consoló humanamente diciendo: ay María, la misión es buena, pero pobrecita, qué pena por lo que vas a pasar. No, sino le ayudó espiritualmente, sembrando en ella el poder y la fidelidad de la palabra del Señor, diciendo: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. María, al escuchar esto, alabó al Señor con gozo y alegría. Miren los versículos 46 y 47. Entonces María dijo, siguiente: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María estaba muy feliz. Su fuente de alegría no era su emoción, ni por la situación. Su gozo era de Dios mismo, que cumpliría su plan sobre su vida. Dios cumplió su promesa de enviar a su Hijo para salvar al mundo por medio de María. De igual manera, Dios anhela utilizar a cada uno de nosotros para cumplir su obra de redención a través de nosotros. Para esto, en este mundo, necesitamos decisión de fe de María. En especial en cada etapa importante de nuestra vida. ¿Con quién casarnos? ¿Dónde vivir? ¿Dónde trabajar? Llevar una vida pastoral en medio de afanes de estudio, trabajo, familia, etc. Dios anhela usar nuestra vida. Ante todo esto, ¿cómo respondemos? Ora a Dios que confiemos en Dios Todopoderoso, que cumplirá maravillosamente su plan sobre nuestra vida. De tal manera podamos responder como María: hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Al acabar nuestro anticrético, fue un tema de oración dónde vivir. Queríamos vivir cerca de la iglesia. Casi durante un año buscamos casa, pero viendo la realidad de los precios se veía imposible vivir cerca de la iglesia, donde ya pasaba por nuestra cabeza vivir, aunque sea lejos de la iglesia. Pero en ese tiempo estaba preparando un mensaje. Hechos capítulo 18, versículo 7.
Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Aunque Pablo estaba en conflicto con los líderes judíos de aquel tiempo, él decidió vivir al lado de la sinagoga para poder predicar de Jesús. Conforme a esta palabra, Dios me direccionaba nuevamente para poder vivir al lado de la iglesia, para poder servir mejor la obra. Y sobre todo me daba la certeza que Dios permitiría esa bendición. Había alegría en mi corazón. Podía confiar en Dios que cumpliría su plan en mi hogar. Era como decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cada vez que buscaba casa, departamento, Dios me hacía recuerdo de esta palabra al lado de la sinagoga. Y por la gracia de Dios nos permitió vivir prácticamente al lado de la sinagoga, de la iglesia. Se veía imposible, pues hubo muchos problemas con el crédito también. Pero maravillosamente Dios uno a uno lo fue acomodando. Ahora, viviendo cerca de la iglesia es una bendición. Para preparar mensajes fácilmente puedo venir a la iglesia y apartarme del mundo para recibir su palabra. Y también para hacer estudio con las ovejas y orar y ensayar el ministerio de música, etc. Cada vez más puedo ver que Dios me eligió y está cumpliendo poco a poco su plan sobre mi vida, de llevar una vida centrada en la misión, apartado de la rutina del mundo. Esto ahora conmueve mi corazón. Tengo errores, pero Dios me eligió y está de alguna manera usando mi vida. Gracias, Señor, por su gran plan sobre este pecador y por darnos la oportunidad de vivir cerca de la iglesia. Ayúdame a que pueda en cada situación de mi vida responder como María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. De tal manera, cada vez más su plan maravilloso se cumpla en este pecador. Amén. Conclusión. El Señor está buscando a sus seleccionados para usarlo grandemente en su obra. Esto es honor eterno. Ora a Dios que podamos responder como María. Hágase conmigo conforme a tu palabra, confiando que Dios cumplirá su plan maravilloso sobre nuestra vida. Amén. Versículo clave voy a leer. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre Celestial, su gran corazón, su gran anhelo es usar preciosamente nuestra vida. Padre, ayúdanos a darnos cuenta de este gran amor, de esta gran esperanza. Y de tal manera podamos contactarnos con su corazón y responder como María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Que usted pueda cumplir su voluntad, su plan maravilloso sobre nuestra vida. Padre, se lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén. Mateo.